Bien, vamos a empezar hablando sobre el MIDI. Vamos a empezar diciendo lo que es el MIDI. Es un protocolo de comunicación, es decir, una serie de consideraciones a las que tienen que ajustarse los fabricantes de instrumentos musicales electrónicos. El MIDI no es un aparato físico, sino que son una norma o conjunto de reglas que dice cómo debe comunicarse los instrumentos. El significado de MIDI es Musical Instruments Digital Interface, es decir, interfase digital para instrumentos, IDIM. Ahora, ¿por qué es importante saber sobre MIDI? Porque el músico tiene que manipular esas palabras y oraciones que están grabadas en programas y que representan lo que se ha tocado y compuesto con instrumentos. ¿Por qué es importante el sistema binario? Porque el sistema binario es el idioma o el sistema en el que hablan los instrumentos y por lo tanto es el idioma también el que usan para comunicarse. Ahora, ¿el MIDI suena? No, el MIDI no suena. Lo que suena son los sintetizadores que al recibir los mensajes producen el sonido. El MIDI solo lo que es la información de lo que se hace, pero no es sonido. Cuando se conectan el MIDI con dos teclados, no pasa el sonido de uno a otro, sino que pasa la información por el cable MIDI, pero nunca viaja el sonido. Cuando tocamos una tecla MIDI en un teclado, se transmite un mensaje a un sintetizador que dice que se ha tocado una tecla. El sintetizador recibe este mensaje, lo analiza para ver qué nota se ha tocado y con la fuerza que se ha tocado, y de ahí emite el sonido. Ahora, ¿qué instrumentos usan MIDI? Los instrumentos que usan MIDI son 5. Los controladores, primero los voy a mencionar y después los voy a explicar. Los controladores de teclado, los controladores para guitarra, los controladores o triggers para batería, baterías electrónicas y octapads, y los controladores de viento. Los controladores para teclado son teclados de piano que permiten tocar y transmitir a una compu o algún otro instrumento. Esto sirve solo para traducir en mensajes MIDI lo que se está tocando. Estos mensajes van a parar normalmente a una computadora con un software específico conjuntamente con un sintetizador que es el que se encarga de producir el sonido. Bien, los controladores para guitarra se colocan en una guitarra y permiten controlar vía MIDI algún sintetizador, que lo que hace el sintetizador es que el aparato detecta la altura de la nota que se está tocando y fabrica un mensaje MIDI que dice qué nota se tocó y con la fuerza que se tocó, al igual que lo que hacen los controladores de teclado, pero lo hace con los controladores de guitarra. Bien. Después tenemos las baterías electrónicas y los octapads, que son instrumentos que permiten ser tocados con parches de percusión artificiales
que se les llama pads. Tienen un sensor que envía una señal eléctrica a una unidad de control, la cual crea el mensaje MIDI de nota para ser enviada a un sintetizador. En algunos casos traen un sintetizador incluido con sonidos, y en otros casos solo se trata del sistema de pads más la unidad de control que crea los mensajes MIDI. Después tenemos los controladores de viento, que tienen formas de instrumentos de viento y permiten controlar un sintetizador de esa forma. Después, ahora voy a pasar a explicar los sintetizadores y módulos de sonido, que son instrumentos que reciben mensajes MIDI y fabrican el sonido. Puede crearse o modificarse a voluntad. Se le llama módulo de sonido normalmente a un sintetizador que no tiene teclado, pero sí tiene la capacidad de sonar a través de la conexión MIDI. Actualmente se utilizan los sintetizadores virtuales, que son programas o aplicaciones que permiten crear sonidos. Workstations tienen integrado un teclado y un sintetizador y un secuenciador que permiten la producción de MIDI completa de una obra musical. Después tenemos los programas y aplicaciones para computadora, que son los que permiten producir música con MIDI. De estos podemos mencionar algunos. Los programas para grabación y edición de musical con MIDI, programas para crear y editar partituras, sintetizadores virtuales, interfaces MIDI. En las interfaces MIDI tenemos las consolas de sonido, las consolas de iluminación, y en las consolas tenemos conectores. Voy a pasar a explicar qué son los conectores y para qué sirven. Con un par de conectores bastaría para comunicarse. Los conectores son 3: el in, el out y el true. Como dije, con un par bastaría, que serían el in y el out. Pero por el conector out sale la información generada en el instrumento, y por el in entra la información. Ahora vamos a ver para qué necesitamos el conector through, que es el que cumple la función de usarlo simplemente cuando queremos que la misma información llegue a más de un instrumento. Bien, vamos a pasar a explicar, a mencionar qué ventajas ofrece el MIDI. Son varias las ventajas que ofrece el MIDI. Primero, producir con MIDI te da la posibilidad de grabar nota por nota, grabar con un metrónomo guía, en caso de tener, por ejemplo, un piano, obtener partituras para imprimir, cambiar el sonido después de hecha la grabación.
También se puede imitar orquestaciones utilizando sintetizadores orquestales. Y esas serían las ventajas. Ahora voy a pasar a explicar cuándo no se usa el MIDI. Cuando queremos grabar cuando queremos grabar instrumentos o voces, instrumentos reales o las voces. Después tenemos lo que es una secuencia MIDI, que es el resultado de grabar una obra musical. Con MIDI lo que queda grabado es el contenido de la secuencia, que son conjuntos de todos los mensajes MIDI que creó el controlador usado en el momento de la ejecución. Después tenemos qué son los mensajes MIDI. Son oraciones que usan en MIDI para comunicar acciones. Estas están organizados en tipos de mensajes que expresan diferentes acciones que un músico realiza en un instrumento. Los mensajes más utilizados son los mensajes MIDI son los mensajes de nota, los mensajes afterthoughts, los mensajes de control o controladores, los mensajes de cambio de programa, los mensajes de pitch bend, y con eso finalizaríamos.